Hey, buenas noches. Estamos de nuevo acá cumpliéndonos con este compromiso para hablar de bienestar unos cuantos minutos, hacer la contribución del día a este fluir por la vida, a este fluir en este día que estamos ya a mitad de mes de julio, 15 de julio. Ya empezó este año, ya se partió y ahora estamos encaminándonos hacia coronar este año si Dios quiere. Vamos a coronar, yo sé que sí. Bienvenidos, voy a compartir acá con ustedes un momento, un tiempo, unas palabras, una atención. Vamos a reflexionar, vamos a hablar de este tema del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Mira, me gusta este libro de un ex sacerdote jesuita, Gonzalo Gallo González. Bien interesante. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Esa pregunta por el sentido de la vida es bien interesante porque hace parte de lo que la psicología positiva plantea en el modelo PERMA, en lo que se conoce como el meaning o el significado. Ahí en el significado es donde hay que hacernos esta pregunta. Cuando uno practica la psicología positiva, pues significa que trabaja esa pregunta, trabaja esa expresión del sentido de la vida y se pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Entonces, hay quienes dicen que la vida no tiene sentido, que a la vida hay que darle sentido, es decir, esa vida que tenemos, esta vida que tenemos que darle sentido. A mí me parece bien interesante eso. ¿Y cómo le damos sentido a nuestra vida? ¿Sí? O sea, ¿qué rumbo le damos a nuestra vida? Yo todo esto lo enfoco sobre todo en nuestro quehacer como psicólogos profesionales. Ya que veo ahí a Viviana Henao, que es una colega. Hola Viviana, te saludo. Gracias por pasarte acá estos segunditos. Se la pregunto a los psicólogos, es decir, ¿cuál es el sentido que nosotros le queremos dar a nuestra carrera profesional? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos, cuál es el sentido, hacia dónde se está dirigiendo nuestra carrera? Porque es importante tener un rumbo, ¿no? Un norte, hacia dónde quiero dirigir yo mi carrera, hacia dónde quiero dirigir esta profesión, ¿sí? Preguntarnos por eso. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? Interesante eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? En este caso, de la vida profesional. Entonces, para el bienestar, cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando de por qué es importante para el bienestar que la vida tenga un sentido. Porque eso nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos. Nos vamos a sentir bien, vamos a sentir que tenemos el control, que tenemos el control de nuestras vidas, como si fuera un barco. Nosotros somos el conductor de este barco, el conductor de esta vida. Entonces, en esa reflexión sobre el sentido, pues necesariamente tenemos que irnos nuevamente a las fortalezas y a las virtudes, ¿sí? Porque ese sentido que le damos a nuestra vida, en este caso a nuestra vida profesional, por supuesto que también a la personal, pero ese sentido que le damos está permeado por esas fortalezas y esas habilidades y esas virtudes que nosotros cultivemos, porque dependiendo de eso que cultivemos, pues va a ser el rumbo que cojamos en esta vida. Por ejemplo, la invitación a que forjemos en nosotros una identidad, una personalidad en la que esté presente, por ejemplo, una virtud como la sabiduría, que plantea la psicología positiva, que esté presente la sabiduría. Qué importante es que nosotros los psicólogos trabajemos en esa virtud. Nos trabajemos esa virtud es esencial. Es esencial porque cuando una persona viene a nosotros, pues lógicamente que viene porque hay un conocimiento en nosotros, pero más que un conocimiento teórico, científico, pues también debe haber un entendimiento, o sea, ahí donde se juntan las dos, ¿no? Entendimiento y conocimiento, ¿no? Que configuran una sabiduría, ¿sí? Entendimiento, hemisferio izquierdo, lógica, teorías, y entendimiento, hemisferio derecho, ¿no? Entender muy bien lo que nos pueden ayudar a comprender de la vida misma, los ritos, los mitos, los arquetipos, las metáforas, ¿sí? Entender muy bien eso para poderse transmitir a las personas. Yo, por ejemplo, queridos colegas, ya que los veo acá,
suelo usar en mi consulta una metáfora, y es la metáfora del árbol, ¿no? Somos árboles, ¿sí? Somos árboles. Y entonces estamos llamados a crecer, a florecer y a dar fruto. Para poder lograr eso, pues tenemos que en algún momento de nuestras vidas, además, sumarle en ese crecimiento que es del árbol, ¿no? Raíces, tronco, ¿sí? Esas raíces que son el temperamento, ese tronco que es el carácter. Yo le digo a mis consultantes, les digo, ahora lo que viene es trabajar esa copa del árbol, ¿no? Esas ramas del árbol. Y eso le corresponde al individuo que le toca elegir qué quiere ser, quién quiere ser, qué quiere ser. Y en este caso, pues se trata de elegir qué virtudes, qué fortalezas voy a forjar en mí, ¿sí? Entonces, una de esas fortalezas, pues, y que tiene que ver con el bienestar, por supuesto, es la creatividad y es la espiritualidad, que hemos venido hablando en estos episodios de esta semana, y que hago la introducción para meterme ahí, porque que quiero terminar esta meditación de la oración del artista que se encuentra en este libro, del camino del artista. Me parece esencial, porque cuando en la psicología positiva decimos que el mensaje es crea tu vida, o sea, por eso lo de la creatividad, crea tu vida, pues estamos diciendo que es despertar en nosotros, es estimular en nosotros nuestro espíritu de artista. Es ese niño artista que hay en nosotros que se atreve a crear, y que cuando está bloqueado, pues tenemos dificultades porque estamos llamados a crear, ¿cierto? Y cuando permitimos que esa creación no la hagamos nosotros desde nuestra mente consciente, sino que la haga el ego, o sea, ese niño herido, pues por eso es que se repiten los patrones. Entonces, es importantísimo apelar entonces a esas fortalezas. Entonces está la espiritualidad, está la creatividad. Entonces quiero hacer esa conexión acá de la oración del artista con estas líneas y las meditamos. Entonces dice acá, en la oración del artista, estas líneas: ayúdanos a creer, dice, te pedimos que desarrolles nuestras vidas según tus planes, no según nuestra baja autoestima. Ayúdanos a creer que no es demasiado tarde y que no somos demasiado pequeños ni demasiado fallidos como para ser sanados por ti y los unos por los otros y hechos plenos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a nutrir el florecimiento los unos de los otros, a animar el crecimiento los unos de los otros y comprender nuestros miedos. Ayúdanos a saber que no estamos solos, que somos amados y dignos de ser amados. Ayúdanos a crear como acto de veneración a ti. Entonces, fíjate esta línea tan bonita, ¿no? Ayúdanos a creer que no es demasiado tarde y que no somos demasiado pequeños ni demasiado fallidos. O sea, no es demasiado tarde, ¿para qué? Para emprender ese proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento, o sea, ese proceso de crecer. No es demasiado tarde. Ahora, hay quienes sostienen, alguna vez aprendí en un diplomado de coaching afectivo, por ahí en el 2015 creo que fue, que sostienen que hay un periodo crítico en el que de la maduración del ser humano, según eso, que es entre los 39 y los 49 años, en los que se da la oportunidad para que se pueda dar ese crecimiento. De lo contrario, se da la cristalización del ego. Se da la cristalización del ego, es decir, ese ego que todos traemos se cristaliza, es como si se cerrara, ¡pah! Y entonces ya no se da el crecimiento, ya la persona quedó así, o sea, ya como se dice popularmente, loro viejo no aprende a hablar, o sea, ese ego ya se quedó como amo y señor de ese individuo, y por lo tanto ese individuo no va a hacer uso de su poder de elegir su personalidad, porque la persona que es no la eligió, la persona que es el producto de su temperamento, de lo que heredó, y el producto de su carácter, de lo que aprendió, pero no eligió. Es como en la metáfora del árbol, es como si se quedara solo con las raíces, con el tronco, pero de ahí para arriba no creció más. Entonces, por eso dice acá, ayúdanos a creer que no es demasiado tarde, para que
que no somos demasiado pequeños y ni demasiado fallidos, o sea, no somos demasiado pequeños, o sea, todavía podemos crecer. Y que no somos demasiado fallidos, es decir, no estamos tan dañados, no estamos tan disfuncionales, no estamos tan trastornados, ¿sí? Si bien es cierto que vamos ahí con algunas cositas ahí, pero tenemos la posibilidad de crecer, ¿sí? De crecer, ¿sí? Dice acá, y que no somos demasiado pequeños ni demasiado fallidos como para ser sanados. Me gusta mucho esa palabra, ser sanados, sanar. Tenemos que sanar nuestra vida. ¿Y qué significa sanar nuestra vida? Pues sanar cada una de esas etapas de nuestra vida. Por ejemplo, sanar al niño, eso que llaman es que el niño interior, sanar al niño. Ese niño que de pronto fue herido porque creció en entornos violentos, entonces quedó herido. Sanar ese niño, decirle a ese niño, escribirle a ese niño, oiga, todo bien que yo ya me hago cargo de usted, no se preocupe, yo me hago cargo y me hago responsable de usted, todo está tranquilo, yo respondo por usted. Hablarle a ese niño, ¿sí es? Por eso la palabra sana, por eso es el arte de la palabra, hablarle a ese niño, escribirle a ese niño, ahí estamos sanando al niño. Entonces ese niño ya no va a ser un niño herido, sino que va a ser un niño sano. ¿Y qué hace un niño sano? Pues un niño sano lo que hace es crear, porque el niño es artista. Y un niño sano lo que hace es jugar, ¿sí? Porque el niño aprende es jugando. Entonces, eso, cuando se sana el niño en nosotros, se sana esa capacidad de crear, esa capacidad de jugar, esa capacidad de disfrutar. Ahí ya sabemos que el niño ha sanado, en nosotros ha sanado. Y entonces ya lo que podemos hacer es, en alianza con ese niño, pues motivarnos a jugar, motivarnos a crear, porque a ese niño le gusta y ese niño pues se alegra. Ese niño que seguimos siendo en nosotros. Sanar ¿a quién más? Sanar al adolescente hay que sanarlo porque es que como si fue un niño herido, entonces ese niño herido crece y entonces como acumuló las heridas y nadie le ha sanado y tuvo entornos que lo maltrataron, y entonces al llegar a la adolescencia pues generó un resentimiento, entonces se convierte en un adolescente resentido. Vamos a reflexionar acá con una apreciación que hace Agustín para ver si aprendemos algo nuevo acá. Dice Agustín, dice que no comparto la idea de la cristalización y creo que el arte sigue siendo el fuego que no permite que el hielo nos congele en un yo sin crecimiento. Me gusta eso, Agustín, gracias. Me gusta eso. Y lo que dices es muy cierto. Me llevas a reflexionar al respecto, y es que si ese individuo no se acerca al arte, no vive el arte, no encuentra en su entorno quien lo estimule a acercarse al arte, cualquiera sea la manifestación, porque es el arte. Si no se acerca al arte, se le cristaliza ese ego. Es lo que veo, ¿no? Es lo que veo. De acuerdo contigo. Me encanta esa analogía que utilizas. El arte sigue siendo el fuego, así es. Y con ese fuego, de acuerdo completamente, y con ese fuego podemos diluir ese ego, ¿no? Diluir el ego. Pero me gusta lo que dices. Sin embargo, como te digo, si la persona no se acerca al arte, pues va a quedar ahí cristalizado. Ese ego va a quedar cristalizado. O sea, porque la persona no va a poder entender que puede diluir ese ego, eso que heredó y eso que aprendió. Y a partir de eso, de todo eso que está ahí como si fuera una mezcla alquímica, ¿cierto? De todo eso que tiene ahí más los nuevos ingredientes que uno le agrega a esa mezcla, a partir de ahí pues uno le da forma con el arte, le da forma a esa identidad, le da forma a ese ser que quiere ser para crecer, a ese ser, y no se queda solamente en un ego ahí amorfo, sin forma, ¿sí? Expresándose digamos, impulsivamente o repetitivamente en patrones autodestructivos, ¿sí? Pero bien, qué buena esa expresión, me gustó mucho. El fuego sigue siendo eso que permite que nuestro corazón se mantenga con vida. Me gusta eso. Bueno, sigamos acá. Dice, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a nutrir el florecimiento de los unos de los otros,
a amarnos los unos a los otros y a nutrir el florecimiento los unos de los otros. Amarnos, me gusta esa palabra de amarnos, ¿cierto? Lo conecto a ese amarnos y se los comparto, que es mi sentir y mi pensar. El amarnos, básicamente, siempre lo digo, pero lo conecto con tres palabras básicas. Amarnos. Amarnos es prestar atención, amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, prestarnos atención, tiempo y darnos palabras. Entonces, estoy diciendo esto, Agustín, justamente por el grupo de poesía que tenemos nosotros, porque ahí amarnos es prestar atención, dedicar tiempo y compartir palabras. Ahí uno está amando. Entonces, fíjese que cuando uno no le prestan atención, pues cuando uno no le dedican tiempo, pues cuando uno no le hablan, pues no lo están amando, ¿sí? No lo están amando. Entonces, por eso se dice, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a amarnos, ¿no? A dedicarnos esos recursos, ese tiempo, esa atención, esa palabra, los unos a los otros, a nutrir el florecimiento los unos de los otros, con ese tiempo, con esa atención, con esa palabra, vamos nutriendo el florecimiento de cada uno de nosotros y vamos animando el crecimiento de los unos de los otros. El crecimiento, o sea, miren que siguen que el llamado es a crecer, el llamado es a crecer. Algunos dicen, ¿cuál es el propósito de la vida? Hay una corriente que dice, no, que el propósito de la vida es ser feliz. Yo ya me bajé de esa creencia, de que el propósito sea ser feliz. Yo no creo que el propósito sea ser feliz. Yo creo que no es la felicidad, ¿sí? Aunque hablo de la felicidad, yo creo que el propósito es crecer, porque en el crecer es donde se encuentra la auténtica felicidad, en el crecer, ¿sí? O sea, es muy diferente cómo se vive la felicidad, por ejemplo, un niño, o como lo vive un adolescente, o como lo vive un joven, a como lo vive alguien que ha crecido. Es decir, cuando hablo de ha crecido, me refiero a ese individuo, a ese ser que ha logrado trascender su ego, es decir, lo que ha heredado y lo que ha aprendido, lo trascendió y lo agradece, lo ama, lo agradece y lo trasciende. Ahora dice, ok, agradezco todo eso que heredé, agradezco todo eso que aprendí, ahora esto es lo que elegí y esto es lo que voy a trabajar y esto es lo que voy a cultivar de aquí en adelante. Eso me parece bonito. Bien, dice, animar el crecimiento los unos de los otros y comprender nuestros miedos. Eso sé que es importante, ¿no? Comprender nuestros miedos para liberarnos de ellos. Porque si bien es cierto, el miedo no necesariamente es negativo, el miedo cumple un papel adaptativo, ¿sí? Y es importante, pero es necesario comprenderlos porque muchos de esos miedos que albergamos son miedos irracionales. Entonces, por lo tanto, miedos irracionales que suena como paradójico, ¿no? Miedo irracional, el miedo es irracional por naturaleza, pero me refiero a que no, como sabemos que traemos esa emoción ahí programada, el miedo para responder a las amenazas, y como sabemos también que nuestro cerebro sigue siendo un cerebro de cazador-recolector, ¿sí? Él sigue creyendo allá en sus miedos que todavía estamos bajo la amenaza del tigre y del felino que nos va a devorar. Entonces, esos miedos, esos que eran reales allá para nuestros ancestros, eran reales, ahora esos miedos cogieron otra forma. Ese león puede estar encarnado de pronto en un jefe o en una compañera o en la mujer. Son miedos, o sea, se encarnan esos leones ahí, pero realmente no hay por qué temer, ¿sí? La circunstancia no da para eso, para eso. Entonces, por eso son miedos aprendidos. Bien, comprender nuestros miedos y hay que comprenderlos para liberarnos de ellos. Luego dice, ayúdanos a saber que no estamos solos, que somos amados y dignos de ser amados. Ayúdanos a crear como acto de veneración a ti. No estamos solos, no estamos solos. Mínimo, nos podemos acompañar de nosotros mismos. El problema es cuando ni siquiera nos aguantamos a nosotros, o sea, cuando somos mala compañía para nosotros. Estoy en estos momentos pensando en un compañero de trabajo que tuve con el proyecto de la gobernación de Cundinamarca, el proyecto de felicidad, Agustín y Angeline, que decía un mensaje que decía, me dijeron, conócete a ti mismo, lo hice y no me gustó, o sea, y empecé fue como a odiarme, o sea, conocerse a sí mismo, es decir, cuando uno está a solas, cuando uno pasa tiempo de soledad, que es una maravilla para algunos, pero para otros es una tortura, porque cuando uno está a solas, pues es el momento para conocerse. O
si uno no quiere conocerse, si uno quiere evadirse, pues da la espalda y se entretiene, no se ubica en observarse a sí mismo, sino que se pone a entretenerse, no se mira. Entonces, acompañarnos, no estamos solos, como mínimo nos podemos acompañar, nos podemos dar esta compañía en la palabra, en el tiempo, en la atención, y hoy más que nunca es posible eso, porque con las redes sociales pues está ahí la presencia del otro. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacia dónde estás encaminando tu vida? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Qué rumbo le estás dando? ¿Con qué podríamos decirlo? Si es un barco y ese barco pues necesita energía para moverse, pues la energía acá nos la dan estas palabras que son propias de las virtudes y las fortalezas. Es decir, imagínese un barco de la vida de cada uno de nosotros que está siendo alimentado por energías y combustibles como la sabiduría, por ejemplo. Pues puede ser ese barco puede tener mayor destino. Como la espiritualidad, por ejemplo, como la creatividad, como la trascendencia, ¿sí? Son recursos que uno utiliza y hay periodos en los que uno está muy bien en esos recursos y hay otros en los que no, está perdido en esos recursos, no tiene, o sea, está escaso de esos recursos, ¿sí? O sea, así como hay escasez económica, pues puede haber que haya un periodo de escasez en virtud, ¿sí? De escasez en virtud o escasez en fortaleza, porque el ego nos tiene atrapados, entonces estamos ahí oscuros. Dice Agustín, la felicidad no es un propósito, es una ruta o camino que nos permite no desfallecer en el trasegar diario hacia la meta que cada uno se traza y nunca alcanzará. Sí, esa es otra discusión también, Agustín. Esa es otra tremenda discusión, pero lo cierto, estoy de acuerdo, es un camino y pues pasa justamente por eso, por plantearse metas, por identificar propósitos, ¿sí? Por identificar objetivos. Entonces, por ejemplo, a mí me da felicidad hacer esto. Si a mí esto de comunicar no me diera felicidad, no lo haría. La cuestión es que tengo un reto conmigo mismo y es mantener el entusiasmo, mantener la chispa, porque son como chispazos, ¡pah! Y entonces ese fuego puede durar 10, 15, 20, 30 programas y de repente algo pasa y mi mente vuelve al estado anterior y ¡pum! Me desvía y otra vez vuelvo a empezar. Entonces, por eso estoy haciendo esto, porque de verdad que yo quiero generar una continuidad en la comunicación, porque me he dado cuenta de todos los videos que he hecho este año, yo vuelvo y los reviso, y que me he dado cuenta que me convierto como en un aprendiz de mí mismo. O sea, yo me escucho y digo, oiga, está interesante eso que dijo, o digo, oiga, no, estoy diciendo estupideces, y entonces por lo menos lo corrijo. ¿Por qué? Porque este ejercicio es muy poderoso. ¿Por qué? Porque aquí puedo experimentar algo que la psicología positiva ha investigado mucho y es esa experiencia óptima, lo que llamamos el flujo de la conciencia. O sea, aquí experimento eso, porque esto es un reto exigente, no cualquiera hace esto es una locura. Y no se trata de esperar a ver si lo ven multitudes, ¿sí? O sea, esa no es la motivación, sino que de lo que se trata es de atreverse a palabrear y dejarlo ahí colgado en la red y a ver qué podría aportar, ¿sí? Entonces es un reto, entonces es flujo. Para mí me resulta muy emocionante porque cuando uno asume retos, el reto lo ayuda a uno a crecer y le activa la energía masculina. La energía masculina se mueve por retos, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva me sirve mucho hacer este ejercicio. Y desde el punto de vista femenino, pues tiene que ver con la autoconfianza, con el creer. O sea, hablamos de crea tu vida y cree en tu vida. Es decir, crea tu vida. Es decir, yo quiero una vida en la que la comunicación sea una constante en mí y en la que aspiro que algún día pueda vivir de la comunicación. No solamente de la psicología, sino también de la comunicación. Entonces, hay que hacer el entrenamiento. Este es el entrenamiento. Si no hay un entrenamiento, es decir, si no hay
horas acumuladas en la práctica de esta comunicación, pues no se va a desarrollar la maestría. Entonces hay que hacer entrenamiento, como pasa con los deportistas, que tienen que hacer su entrenamiento todos los días, así no, así estén cansados, estén aburridos, lo que sea, pero hacen el entrenamiento. Entonces este es el entrenamiento, es el camino, es el paso a paso, paso a paso. Entonces, bueno, mis queridos amigos, ahí está. Estamos acá en el ejercicio, seguimos compartiendo. Terminemos con unas frasecitas chiquitas del sentido de la vida. Hoy es 15, entonces mira lo que nos dice la palabra hoy de este libro, que es un libro maestro. Habla de unos principios de Pitágoras, ¿no? Y él decía que todo plan de vida pues había que permearlo por unos principios, ¿no? Entonces uno de esos principios es este: elige bien porque siempre atraes lo que quieres. Elige bien lo que quieres porque lo atraemos, ¿sí? Elige bien lo que quieres. Yo, por ejemplo, quiero crecer más, quiero crecer como hombre, quiero crecer como psicólogo, quiero crecer como artista, quiero crecer, eso es lo que quiero. El sentido de la vida. ¿Qué sentido le quiero dar a mi vida? Pues un sentido de crecimiento, ¿sí? Y miren esta, de la inspiración. Este barco, esta vida requiere mucha inspiración, ¿sí? El sentido de la vida requiere inspiración para poder identificar a ver hacia dónde nos dirigimos, porque muchas veces tenemos unas metas, pero no son metas de nuestro espíritu, no son metas de nuestro ser, son metas del ego. Es decir, son metas que fueron programadas por la naturaleza o por la cultura, no son mías en esencia. Y termino yo trabajando por el logro de metas que ni siquiera son de mi interés genuino, sino por darle gusto a los demás, ¿sí? Entonces, la inspiración es importante ahí, porque la inspiración me permite a mí ponerme metas que realmente tienen que ver con mi espíritu, con mi esencia. Bueno, voy a compartir esta frase que me gusta mucho de inspiración, porque tiene mucho que ver con la fuente de la inspiración, ¿cierto? Que se plantea que la fuente de la inspiración es una fuerza superior. Por eso se llama inspiración, tiene que ver con espíritu. Inspiración tiene que ver con estar en espíritu. Entonces se dice que cuando uno está en espíritu, pues hay unas fuerzas superiores que juegan ahí, y que uno simplemente es como una especie de instrumento, de vehículo para comunicar eso que las fuerzas superiores quieren comunicar. Entonces dice acá: confía y entrégate, confíate y entrégate, haz lo que tienes que hacer y confía que eso te lleva a algún lado. Como por ejemplo esto de estar comunicando a esta hora de la noche. Dice, vea, y esta frase me gusta mucho: alguien o algo es el responsable por toda la creación continua e infinita que veo con mis sentidos, y voy a confiar en él de ahora en adelante. Alguien o algo. Cuando uno piensa en alguien, pues, y cuando piensa en fuerza superior, pues piensa en Dios, en el gran creador. Y cuando uno piensa en algo, pues ¿saben qué pienso yo? En el plasma. El plasma. Investiguen sobre el plasma. Sobre ese estado de la materia que dicen que es el estado cero de la materia. El plasma. Ahí hay una clave tremenda. Plasmar. Busquen algo. Si les dejo acá la duda sembrada, busquen sobre el plasma. El plasma. Lo que estamos haciendo acá en este momento es moviendo el plasma. Haciendo un ejercicio de comunión. Termino con esto. Me gusta mucho hacer esto porque este es un instante en el que logro integrar en un solo momento mi ser. Es decir, mi cuerpo está acá, aquí está mi cuerpo, en este tiempo, en este espacio. Mi cuerpo está en este tiempo y en este espacio. Mi mente está acá, es decir, todo lo que he aprendido, todo lo que he recibido y ahora lo estoy dando. Y también está mi espíritu, porque mi espíritu se expresa. A mi espíritu le gusta el arte. Y de hecho, terminamos esto acá y mi espíritu queda acá. El video captura el espíritu y yo me voy a hacer otras cosas y mi espíritu sigue hablando y seguirá hablando cada vez que alguien le dé por darle play a este video. Mi espíritu me va a quedar representando
Y yo, este cuerpo y esta mente se va para otro lado. Y mientras tanto mi espíritu sigue ahí con mi mente, porque son las ideas que está transmitiendo. Qué impresionante eso, ¿no? Entonces, este instante para mí es un instante de comunión de mi ser, es decir, de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. Cuando uno vive momentos de comunión, crece. Y eso es lo que hago yo con estos ejercicios. Bueno, listo. Gracias, Agustín, por estar ahí, hermano, y por tus contribuciones. Un abrazo grande. Aquí seguimos haciendo el ejercicio de comunicar para que este discurso cada vez se asiente más en mí y pueda en la cotidianidad expresar cada vez más los frutos de ese discurso. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de caminar y de paciencia, de muchísima paciencia. Listo, quedamos en conexión. Feliz noche, un abrazo.